Hay una generación que nació en un momento extraordinario de la historia humana. Una generación cuyo nacimiento coincidió con transformaciones tecnológicas radicales, con la caída de viejas estructuras políticas, con el surgimiento de nuevas formas de conciencia y comunicación. Esta es la generación de los años 90, esa generación que creció viendo cómo el mundo se transformaba a través de Internet, que vio desmoronarse viejas estructuras, que heredó un planeta en profunda crisis ambiental, que alcanzó la edad adulta en tiempos de incertidumbre sin precedentes. Y esta generación extraordinaria, es exactamente la generación que Rudolf Steiner, ese gran pensador espiritual que vivió en el siglo pasado, describió proféticamente como portadora de una misión cósmica absolutamente crucial para el futuro de la humanidad. Steiner tenía una comprensión muy específica sobre las generaciones que vendrían después de su muerte, sobre el propósito espiritual que llevaría cada generación, sobre el papel que tendría la generación de los años 1990 en la transformación de la conciencia humana y en la preparación de la humanidad para un futuro radicalmente diferente al que habían conocido los siglos anteriores. Según Steiner, cada generación humana es enviada a la Tierra en un momento concreto por una razón cósmica muy precisa. No es casualidad que hayas nacido en 1990, 1991, 1992 o 1993. No es coincidencia que tu conciencia haya despertado en ese periodo particular de la historia. Steiner enseñó que aproximadamente cada 7 años representa un cambio en las fuerzas cósmicas que influyen en la encarnación de las almas humanas. Por lo tanto, cada generación que nace en un periodo específico de 7 años tiene características muy específicas, tiene capacidades únicas, tiene una misión cósmica particular que es diferente a la generación anterior y a la generación que vendrá después. Y la generación de los años 1990, esa generación que nació durante un periodo de transición extraordinaria, fue elegida específicamente para cumplir un papel que ninguna generación anterior pudo cumplir y que ninguna generación futura podrá cumplir de la misma manera. Steiner identificó varias características muy específicas que marcan la conciencia de quienes nacen en periodos específicos. Y los nacidos en los años 1990, esta generación en particular, estuvieron marcados por una característica absolutamente fundamental: la capacidad de vivir en paradojas. Nacieron en una época en la que todavía existían estructuras antiguas, pero se estaban desmoronando. Crecieron entre dos mundos: el mundo analógico de sus padres y el mundo digital que estaba surgiendo. Tuvieron que aprender a navegar tanto por las viejas estructuras como por las nuevas formas de ser que se estaban creando. Y esta capacidad de existir entre mundos, de integrar opuestos, de vivir cómodamente en la paradoja, es exactamente la capacidad que más se necesitará en el futuro que Steiner vio venir. Porque el futuro que Steiner describió no era un futuro de certeza, de claridad, de estructuras bien definidas. Era un futuro de profunda transformación, de muerte de viejas formas y nacimiento de nuevas realidades, de la necesidad de comprender la unidad que existe bajo la aparente contradicción. Una de las ideas más profundas que Steiner ofreció sobre la generación de los 90 fue que esta generación tendría una conexión particular con lo que él llamó sabiduría intuitiva. Mientras que las generaciones anteriores desarrollaron principalmente sabiduría intelectual, la capacidad de pensar racionalmente, analizar y comprender el mundo a través de la lógica, la generación de la década de 1990 nacería con una capacidad natural para acceder a la sabiduría a través de canales no racionales. Nacerías de forma natural con acceso a la intuición, la comprensión profunda y el conocimiento directo que trasciende el pensamiento ordinario. Y esta capacidad, esta apertura natural a formas de conocimiento que trascienden la razón, era absolutamente crucial para el futuro que Steiner imaginaba, porque el futuro venidero no se puede navegar a través de la razón pura, pudiendo exigir una integración del pensamiento racional con la intuición, del conocimiento técnico con la sabiduría espiritual, del entendimiento científico, con acceso a realidades que trascienden la ciencia ordinaria. Steiner también identificó que la generación de los años 1990 estaría marcada por un rechazo natural de las estructuras dogmáticas. A diferencia de sus abuelas y abuelos, que a menudo aceptaban las estructuras autoritarias, religiosas, políticas y sociales, como dadas, como verdades indiscutibles, la generación de los años 90 nacería con una profunda desconfianza hacia cualquier afirmación de autoridad absoluta. Esta generación lo cuestionaría todo. No por rebelión infantil, sino porque su conciencia se activó en un momento en el que el fracaso de todas las grandes estructuras se hacía evidente.
La generación de la década de 1990 vio a sus padres y abuelos vivir bajo estructuras que finalmente resultaron vacías, corruptas y basadas en mentiras. Y por tanto, esta generación nacería con una inmunidad natural, L contra el dogmatismo. Sería naturalmente crítico, naturalmente cuestionador, naturalmente resistente a cualquier intento de imponer la verdad desde arriba. Y si bien este rasgo a menudo crea dificultades y frustración en la generación más joven, porque es difícil vivir en una sociedad que todavía espera conformidad de una generación que es incapaz de una verdadera conformidad, Steiner lo vio como una preparación perfecta para el futuro. Porque el futuro venidero requeriría exactamente esta capacidad de cuestionar, de no aceptar dogmas, de buscar la verdad directamente, en lugar de simplemente creer en lo que se dice. Una cosa extraordinaria que Steiner enseñó fue que la generación de la década de 1990 nacería con una capacidad particular para comprender la interconexión de todas las cosas. Mientras que las generaciones anteriores aprendieron a pensar en términos de separación, dividiendo el conocimiento en disciplinas separadas, viendo a los seres humanos como individuos aislados que compiten entre sí, viendo el planeta como un recurso a explotar, la generación de los años 1990 naturalmente nacería entendiendo que todo está conectado. Naturalmente, esta generación piensa en términos de sistemas. Naturalmente, comprendes que no puedes contaminar el medio ambiente sin que la contaminación regrese a ti. Naturalmente comprendes que la separación que parecía tan fundamental a las generaciones anteriores es una ilusión. Naturalmente, experimentas el planeta como un todo integrado, como un organismo vivo, como un sistema en el que todo afecta a todo lo demás. Y esta comprensión natural de la interconexión fue identificada por Steiner como la capacidad más importante que la generación de los años 1990 tendría para ofrecer al futuro de la humanidad. Porque el futuro, según Steiner, requeriría exactamente esta capacidad de pensar sistémicamente, de comprender las consecuencias a largo plazo, de comprender que los problemas que enfrenta la humanidad no pueden resolverse mediante soluciones aisladas, sino solo mediante una transformación completa de cómo vivimos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos con la Tierra y entre nosotros. Steiner también profetizó que la generación de los años 1990 estaría marcada por una creatividad extraordinaria. Esta generación tendría acceso a herramientas creativas que ninguna generación anterior tenía, herramientas que Internet haría accesibles. Esta generación sería capaz de crear, expresar y comunicar de maneras nunca antes posibles. Y aunque a menudo esta creatividad se canaliza hacia cosas triviales, hacia contenidos que no tienen importancia real, hacia una comunicación que no mejora el mundo, Steiner enseñó que había un propósito cósmico muy profundo detrás de la dotación de esta extraordinaria creatividad. Fue porque la generación de los 90 sería la generación responsable de crear las nuevas formas de cultura, arte, comunicación y organización social que serían necesarias en el futuro. Sería esta generación la que tendría que imaginar y luego crear nuevas formas de vida que no estuvieran basadas en la explotación, la codicia o la destrucción ambiental. Sería esta generación la que tendría que crear nuevas formas de educación que despertarían a todo el ser humano en lugar de solo entrenar el intelecto. Sería esta generación la que tendría que crear arte, música y poesía que comunicaran realidades espirituales de nuevas maneras que hablaran al corazón moderno. Y Steiner identificó que esta generación había sido dotada específicamente de una creatividad extraordinaria porque la necesitarían. Una de las visiones más inquietantes que Steiner ofreció sobre el futuro de la generación de los 90 fue que esta generación enfrentaría una extraordinaria crisis de propósito. Si bien las generaciones anteriores tenían un propósito claro, sobrevivir, construir una civilización, crear una estructura, la generación de la década de 1990 llegaría a la edad adulta en un momento en que los viejos propósitos habían perdido significado, pero los nuevos aún no estaban claros. Esta generación vería que las metas tradicionales, carrera exitosa, riqueza material, estatus social, no lograban brindar una satisfacción genuina. Vería que la búsqueda de la felicidad a través del consumo estaba vacía. Vería que una competencia feroz por la supervivencia era innecesaria en un mundo que tenía suficiente abundancia. Pero todavía no sabrías claramente hacia qué propósito dirigir tu energía. Y Steiner profetizó que esta crisis de propósito, este sentimiento de vacío, de falta de significado, de incertidumbre sobre por qué existimos, sería quizás el desafío más profundo que la generación de los 90 tendría que enfrentar. Porque sin una comprensión clara del propósito, sin una visión clara del futuro que pueda inspirar acciones genuinas, esta generación puede caer en la desesperación, la apatía y la adicción.
ya sea a las drogas, a la tecnología o al consumo obsesivo. Pero, y esto es absolutamente importante, Steiner no presentó esta profecía de crisis como fatalismo. No estaba diciendo que la generación de los 90 estuviera condenada a la desesperación. Fue, en cambio, ofreciendo un diagnóstico de la enfermedad para que ésta pudiera ser curada. Steiner decía que la generación de los 90 necesita comprender que esta crisis de propósito que están experimentando no es un fracaso personal. No es porque seas inadecuado, perezoso o fracasado, es porque naciste en una época de verdadera transición, en una época en la que viejos propósitos han muerto y nuevos propósitos aún no han nacido, y esta transición es extraordinariamente dolorosa. Es como tratar de existir entre dos escalones. Un pie ha bajado de un escalón, pero el otro aún no ha encontrado el siguiente. Es desorientador, da miedo, es fácil desesperarse, pero Steiner enseñó que esta era exactamente la oportunidad más extraordinaria que podría tener una generación. Porque es durante estos periodos de transición, cuando las viejas estructuras se desmoronan y aún no se han construido otras nuevas, cuando pueden ocurrir cambios genuinos. Fue durante estos periodos que la humanidad pudo tomar decisiones fundamentales sobre qué dirección seguir. Y Steiner consideraba que la generación de los 90 estaba situada exactamente en este lugar de poder transformador. Según Steiner, la generación de los años 90 heredó específicamente un planeta en profunda crisis ambiental como parte de su misión. No fue casualidad que esta generación naciera en un momento en que la Tierra estaba sufriendo, cuando las especies se estaban extinguiendo, cuando el clima se estaba alterando, cuando los recursos se estaban consumiendo a un ritmo insostenible. Steiner enseñó que las almas que nacen en periodos de crisis son almas que eligieron encarnar específicamente para servir en esa crisis. Son almas que tienen una habilidad particular para trabajar con la destrucción, para transformarla, para crear algo nuevo a partir de lo que se rompió. Así pues, la crisis medioambiental que heredó la generación de los 90 no fue una maldición, fue un llamado. Fue una oportunidad para lograr algo cósmico extraordinario. La transformación de la relación de la humanidad con la Tierra, la curación del planeta, la creación de una forma de vida que honre y sostenga la vida en lugar de devorarla. Steiner también identificó que la generación de los años 1990 estaría marcada por una característica de sensibilidad muy específica. Esta generación sería naturalmente empática, naturalmente compasiva, naturalmente preocupada por la justicia y el bienestar de los demás. Y si bien esta sensibilidad a menudo se ve como una debilidad, en el contexto de una sociedad que valora la dureza, el desapego emocional, la capacidad de ignorar el sufrimiento de los demás para conseguir lo que uno quiere, Steiner enseñó que esta sensibilidad era en realidad una fortaleza extraordinaria, porque fue esta capacidad de sentir profundamente, de preocuparse genuinamente, de verse afectado por el sufrimiento de los demás, la que fue capaz de inspirar un cambio genuino. Porque ninguna persona puede transformar verdaderamente el mundo únicamente mediante el pensamiento intelectual. La verdadera transformación solo proviene de alguien que siente el sufrimiento del mundo tan profundamente que no puede permanecer indiferente. La verdadera transformación proviene de la compasión, y la generación de los 90 estaba dotada de una compasión extraordinaria. A veces, esta compasión puede resultar paralizante, porque sientes tanto sufrimiento a tu alrededor que parece imposible marcar la diferencia. Pero el propósito de esta compasión es movilizarse. Está siendo canalizado, se está transformando de una emoción paralizante a una acción genuina que puede transformar el mundo. Una de las enseñanzas más importantes que ofreció Steiner fue sobre el papel específico de la generación de los 90, en relación con la transformación de los sistemas sociales y políticos. Steiner profetizó que la generación de los años 1990 sería la generación que tendría que reimaginar por completo cómo funciona la sociedad. Las viejas estructuras políticas, basadas en la jerarquía, la concentración del poder y el control vertical, estaban muriendo. La generación de los años 1990 tendría que crear nuevas formas de organización basadas en la verdadera igualdad, en la distribución del poder, en la participación genuina de todos. Tendría que crear nuevas formas de economía que no estuvieran basadas en la explotación y la codicia. Sería necesario crear nuevas formas de educación que despierten toda la humanidad de cada persona, en lugar de simplemente preparar a los trabajadores para el mercado. Tendría que crear nuevas formas de comunidad que honren la dignidad de cada persona y que permitan una auténtica conexión humana. Y Steiner enseñó que la generación de los años 1990 estaba específicamente equipada para esta tarea, porque tenía acceso natural a formas de pensar que trascendían los viejos paradigmas.
Tuve acceso natural a herramientas de comunicación que permitieron la organización en formas nunca antes posibles. Tenía acceso natural a información que revelaba los mecanismos de exploración y control que utilizaban las estructuras antiguas. Y tenía, lo que es más importante, un coraje natural para cuestionar y una voluntad de soñar de manera diferente. Una de las realidades más profundas que Lokeiner enseñó fue que la generación de los años 1990 sería la generación puente. Sería la generación que viviría entre dos mundos de forma más completa que cualquier generación anterior. Sería la última generación en recordar el mundo predigital, la última generación que crecería jugando al aire libre, la última generación que conocería la infancia sin teléfonos inteligentes, la última generación que tendría una memoria viva de cómo vivía la humanidad antes de que Internet transformara por completo la comunicación humana. Pero también sería la primera generación que sería completamente nativa digital, la primera generación para la que Internet no sería una herramienta añadida al final de la adolescencia, sino una realidad siempre presente desde el nacimiento mental. Y esta posición de estar entre dos mundos, de dominar ambos, de comprender profundamente las ventajas y peligros de ambos, de poder servir como traductor entre el mundo analógico que conocen tus padres y el mundo digital que está surgiendo, es una responsabilidad extraordinaria, porque será la generación de los años 1990 la que tendrá que ayudar a la humanidad a navegar la transición de un mundo a otro, sin perder lo que era valioso en el viejo mundo y abrazando lo mejor del nuevo mundo. Steiner también profetizó que la generación de los 90 enfrentaría un desafío muy específico relacionado con su relación con la tecnología, porque la tecnología que heredó esta generación era extraordinariamente poderosa, capaz de conectar a personas de todo el mundo, capaz de almacenar y transmitir información en escalas nunca antes posibles, capaz de amplificar la voz individual a audiencias potencialmente globales. Pero esa misma tecnología, según Steiner, conllevaba peligros extraordinarios, porque la tecnología es siempre un reflejo de la conciencia de quienes la crean, y la tecnología creada por las generaciones anteriores reflejaba su conciencia, su codicia, su deseo de control, su indiferencia hacia el bienestar de los demás, su falta de comprensión de las consecuencias espirituales y ecológicas de sus acciones. Por lo tanto, la generación de los 90 heredaría una tecnología que era a la vez maravillosa y peligrosa. Sería fácil utilizar esta tecnología de maneras que profundicen la exploración, que aumenten el aislamiento incluso al mismo tiempo que prometen una conexión, que creen una dependencia adictiva que esclavice la mente. Pero también sería posible, con conciencia e intención, utilizar esta tecnología de maneras que realmente liberen, que creen una conexión genuina, que amplifiquen las voces de aquellos cuyas voces han sido silenciadas, que permitan la organización de movimientos que puedan transformar el mundo. Y Steiner enseñó que la elección de cómo se utilizaría la tecnología, si sería una herramienta de esclavización o una herramienta de liberación, sería una elección que la generación de los años 90 tendría que tomar conscientemente, porque la tecnología en sí misma no es ni buena ni mala, es un reflejo de la intención de quien la utiliza. Steiner también tenía enseñanzas muy específicas sobre el desafío del aislamiento que enfrentaría la generación de los 90. Porque aunque tuvieron acceso a herramientas de comunicación nunca antes vistas, la generación de los años 1990 experimentaría a menudo una profunda soledad, porque la comunicación mediada por pantallas no puede sustituir la presencia física, el contacto genuino, la vulnerabilidad necesaria para la verdadera conexión humana. Puedes tener cientos de amigos en línea y aún así sentirte completamente solo. Poder estar conectado con el mundo, pero desconectado de ti mismo. Y Steiner profetizó que esto sería una tentación especial para la generación de los años 1990. La tentación de preferir la seguridad de la conexión virtual a la vulnerabilidad de la conexión real. Pero Steiner también enseñó que ahí era precisamente donde residía la misión espiritual de esta generación. Porque la próxima evolución de la conciencia humana no puede ocurrir a través de pantallas, solo puede ocurrir a través de un encuentro genuino entre seres humanos. Solo ocurre cuando las personas realmente se abren unas a otras, cuando se vuelven vulnerables, cuando corren el riesgo de ser lastimadas, porque creen que vale la pena correr el riesgo de tener una conexión genuina. Y Steiner enseñó que la generación de la década de 1990 tuvo una oportunidad extraordinaria, la oportunidad de integrar el poder de las herramientas digitales con la belleza de la conexión genuina, de utilizar la tecnología para facilitar el encuentro verdadero en lugar de reemplazarlo. Steiner también identifica que la generación de los años 1990 estaría marcada por una particular búsqueda de autenticidad.
Esta generación sería naturalmente repugnante a la falsedad, a las personas, a las formas de ser que parecían vacías o performativas. Naturalmente, me sentiría atraído por personas y situaciones que parecieran genuinas, reales, que parecieran honradas por la verdad, incluso si esa verdad fuera difícil. Y Steiner enseñó que esta búsqueda de autenticidad era absolutamente central para el futuro que esta generación tendría que crear, porque las estructuras antiguas fueron construidas en la mente. Basa. Se mantuvieron erguidos mediante narrativas falsas que la gente aprendió a aceptar. Y así, para construir nuevas estructuras, alguien primero tendría que tener el coraje de decir la verdad. La verdad sobre cómo funciona realmente el mundo. La verdad sobre los mecanismos de explotación y control. La verdad sobre lo que se ha hecho en nombre del progreso. Y la generación de los años 1990, con su intolerancia natural a la falsedad, sería la generación naturalmente equipada para decir esa verdad. Una de las enseñanzas más transformadoras de Steiner sobre la generación de los 90 fue que esta generación tendría un acceso particular a lo que él llamó conocimiento del futuro. Steiner creía que la humanidad estaba evolucionando a través de fases predecibles de conciencia, y que quienes nacen en determinados periodos pueden, sin siquiera saberlo, acceder al conocimiento de fases que aún se están desarrollando. Por lo tanto, la generación de los años 1990, nacida en un momento de transición absoluta, tendría acceso intuitivo, aunque no pudieran articularlo claramente, al conocimiento de cómo la humanidad podría vivir de manera diferente. Tendría visiones, sueños, intuiciones sobre cómo organizar la sociedad, cómo podría funcionar la educación, cómo la tecnología podría servir a la vida en lugar de destruirla. Y Steiner enseñó que esta capacidad de visualizar el futuro, esta capacidad que a menudo se manifiesta como insatisfacción con el presente, como un sentimiento de que las cosas podrían ser muy diferentes, era absolutamente esencial, porque no puedes crear algo nuevo si primero no puedes imaginarlo. Y la generación de la década de 1990 estaba específicamente equipada con la capacidad de imaginar, mediante la intuición, los sueños y la visión, cómo podría ser el futuro. Steiner también enseñó que la generación de la década de 1990 estaría marcada por una relación muy particular con la muerte, no tanto la muerte física, aunque su generación también estaría marcada por traumas únicos, sino la muerte espiritual, la muerte de viejas identidades, la muerte de viejas formas de ser, porque el verdadero desarrollo espiritual siempre requiere la muerte. No puedes nacer en una nueva forma de conciencia sin morir a la antigua forma. De modo que la generación de la década de 1990 estaría marcada por experiencias de muerte espiritual muy intensas, crisis de identidad, pérdidas profundas, colapsos de las estructuras sobre las que construías tu vida, disoluciones de quien creías que eras. Y a menudo, estas muertes espirituales parecen absolutamente destructivas en el momento en que ocurren. Se sienten como un fracaso, como una derrota, como una prueba de que estás haciendo todo mal. Pero Steiner enseñó que estas muertes eran en realidad bendiciones. Eran el universo, trabajando a través de su ángel guardián, eliminando lo que ya no funciona para dejar espacio para que florezca algo nuevo. Y por lo tanto, la generación de los años 1990, más que cualquier generación anterior, tendría que aprender a abrazar la muerte espiritual. Tendría que desarrollar la capacidad de permanecer en la incomodidad de la transformación y confiar en que se estaba creando algo nuevo, algo mejor, algo más alineado con la verdad. Steiner también identificó que la generación de los años 1990 estaría particularmente marcada por la necesidad de encontrar una comunidad genuina. Porque si bien las generaciones anteriores a menudo vivían en comunidades, no por elección, sino por circunstancias, la generación de los años 1990 sería la primera generación que tendría que crear comunidad de una manera completamente nueva. Porque las comunidades tradicionales, basadas en la proximidad geográfica, en la estructura familiar patriarcal, en la religión institucional, se estaban desmoronando. Y aquellos nacidos en la década de 1990 tendrían que descubrir cómo crear una comunidad en un mundo fragmentado, cómo encontrar a su gente en un mundo donde su gente logró estar dispersa por todo el mundo, cómo construir estructuras de apoyo mutuo que no se basaran en la obligación o la tradición, sino en la elección y la autenticidad genuina. Y Steiner enseñó que esta capacidad de crear una comunidad desde cero, saber quién era uno y luego encontrar a su gente, sería absolutamente central para la misión de esta generación. Porque el futuro que Steiner predijo no sería un futuro de individuos aislados, cada uno de los cuales lucharía por su propia supervivencia.
Sería un futuro de comunidades, comunidades verdaderas, comunidades basadas en valores compartidos, comunidades donde cada persona fuera honrada por lo que tenía para ofrecer de manera única. Steiner también profetizó sobre una característica muy específica que marca a la generación de los años 1990, en relación a lo que llamó inteligencia del cuerpo. Esta generación, según Steiner, tendría acceso natural al conocimiento que reside en el cuerpo, a la sabiduría que proviene del movimiento, la danza, el contacto genuino y la integración del cuerpo y la mente. Mientras que las generaciones anteriores a menudo habían sido entrenadas para desconfiar del cuerpo, considerarlo inferior y privilegiar la mente. Y en cuanto al cuerpo, la generación de los 90 nacería naturalmente entendiendo que mente y cuerpo no están separados. Naturalmente, me sentiría atraído por prácticas que integraran el cuerpo y la conciencia. Yoga, danza, movimiento consciente, artes somáticas. Y Steiner enseñó que esta apreciación de la inteligencia del cuerpo era absolutamente esencial para el futuro, porque realmente no puedes transformar el mundo solo desde tu mente. La transformación genuina requiere que tu cuerpo se comprometa, que sientas en tu cuerpo la verdad de lo que sabes intelectualmente, que encarnes tu visión del futuro en movimiento y acción. De modo que la generación de la década de 1990 estaba específicamente equipada con esta capacidad de estar presente en el cuerpo, de confiar en la sabiduría del cuerpo, de utilizar el cuerpo como canal para la transformación. Y aquí está quizás la visión más importante y transformadora que Steiner ofreció sobre el futuro espiritual de la generación de los 90. Steiner enseñó que esta generación no tendría que reinventar la espiritualidad desde cero. La sabiduría espiritual ya existía, había existido durante miles de años, se había conservado en tradiciones antiguas y había sido protegida por maestros y guardianes a lo largo de los siglos, pero esta sabiduría quedó atrapada en formas antiguas. Tenía sus raíces en un lenguaje que ya no llegaba a los corazones modernos. Estaba conectado con estructuras jerárquicas que contradecían el igualitarismo que la generación de los 90 sentía tan profundamente. Por lo tanto, la tarea de la generación de los 90 no era crear una nueva espiritualidad, sino tomar el oro de la vieja espiritualidad y refundirla en nuevas formas, en formas que hablaran a la conciencia moderna, en formas que fueran accesibles a todos, y no solo a unos pocos elegidos, en formas que integraran la ciencia y el espíritu, en lugar de verlos como opuestos. Steiner profetizó que la generación de la década de 1990 sería la generación que podría realizar esta alquimia espiritual, que podría tomar verdades eternas y traducirlas a un lenguaje que el corazón moderno pudiera entender. Sería la generación que logre crear formas de práctica espiritual que no requieran el abandono del mundo, sino un compromiso total con el mundo. Sería la generación que consiga mostrar que la auténtica espiritualidad no es una evasión de la vida, sino una inmersión total en ella. Esa espiritualidad genuina no resulta en pasividad, sino en acción valiente. Esa espiritualidad genuina no resulta en separación, sino en conexión profunda con toda vida. Y Steiner enseñó que esta fue una contribución extraordinaria que la generación de los años 1990 fue capaz de ofrecer, no creando una nueva religión, no desarrollando un nuevo dogma, sino mostrando cómo se puede vivir la espiritualidad genuina de una manera que transforme radicalmente la forma en que cada persona vive el día a día. Steiner también enseñó algo muy importante sobre cómo la generación de los 90 tendría que lidiar con el trauma colectivo que heredó. Porque esta generación no solo nacería en un planeta en crisis ambiental, sino que también nacería en una humanidad cuyas heridas psicológicas aún no habían sanado tras siglos de guerra, explotación y violencia. Heredaría el trauma de sus antepasados, un trauma que sus padres y abuelos no pudieron procesar, que se había alojado en el cuerpo cultural y psíquico de la humanidad. Y Steiner profetizó que una de las tareas más importantes de la generación de los 90 sería aprender a curar este trauma colectivo. Sería esta generación la que tendría que romper ciclos de violencia, la que tendría que aprender a lidiar con la ira y la culpa de maneras que conduzcan a la reconciliación en lugar de las represalias, la que tendría que descubrir cómo honrar el sufrimiento del pasado, y al mismo tiempo negarse a permitir que ese sufrimiento defina el futuro. Y Steiner enseñó que esta capacidad de curar traumas, personales y colectivos, sería una de las contribuciones más importantes que la generación de los 90 podría ofrecer al mundo. Una de las enseñanzas finales más importantes que ofreció Steiner fue que la generación de los años 1990 debería comprender que su propósito no era salvar el mundo. No era responsabilidad de esta generación
mediante sus propios esfuerzos, corregir todos los errores que habían cometido las generaciones anteriores, porque asumir esa responsabilidad llevaría al agotamiento, la desesperación y el agotamiento espiritual. En cambio, Steiner enseñó que la generación de los 90 tenía una responsabilidad mucho más simple, pero mucho más profunda. Tenía la responsabilidad de despertar. Tenía la responsabilidad de desarrollar su propia conciencia, de acceder a su propia sabiduría, de conectarse con su propia misión cósmica. Porque cuando suficientes personas de esta generación hayan despertado, cuando suficientes personas comprendan su verdadero propósito, cuando suficientes personas hayan desarrollado la capacidad de pensar y actuar de maneras verdaderamente nuevas, entonces la transformación del mundo se producirá, no mediante los esfuerzos heroicos de unos pocos, sino mediante la acción natural de muchos, ese que habían despertado a quienes eran realmente. Y así, volvamos a donde empezamos. Para usted, para aquel que nació en la década de 1990, que está leyendo esto, que probablemente siente en algunos niveles profundos que su vida debería tener un mayor significado, que siente que hay algo que se supone que debe hacer con su vida, que es más que simplemente existir, ganar dinero y morir. Steiner le habla directamente a usted. Te está diciendo que tu sensación de que hay más es correcta. Está diciendo que naciste en una época extraordinaria con una misión extraordinaria. Está diciendo que la crisis que sientes en el mundo no carece de propósito. Es exactamente el tipo de crisis que despierta la sabiduría para la que naciste. Es decir, que ese sentimiento de insuficiencia que a menudo te acompaña, ese sentimiento de que ya deberías estar haciendo algo importante, pero aún estás buscando una dirección, eso no es evidencia de que seas un fracaso. Es una evidencia de que estás teniendo un encuentro honesto con la realidad de que el futuro aún no ha sido escrito, que estás invitado a ayudar a escribirlo. Steiner enseñó que la generación de los años 1990 puede y debe reclamar su propia autoridad. No la autoridad que proviene de una posición externa, un título o un poder convencional, sino la autoridad que proviene de la sabiduría genuina, de la conexión genuina con el propósito, del arraigo genuino en la verdad. Porque será esta autoridad, la autoridad de las personas que saben quiénes son y entienden su verdadero propósito, la que será necesaria para guiar a la humanidad a través de la transición que se avecina. No es autoridad de presidentes, generales o corporaciones, pero la autoridad moral de los individuos en comunidades que se niegan a vivir de maneras que violan la verdad, que se niegan a participar en sistemas que causan sufrimiento, que tienen el coraje de imaginar y crear alternativas. Steiner también ofreció una visión muy específica de cómo la generación de los 90 podría comenzar a cumplir su misión. Y fue simple, quizás más simple de lo que esperaba. Primero, empezando por ti mismo, empezando por despertar la propia conciencia, empezando por entender realmente quién eres, cuál es realmente tu propósito, cuáles son realmente tus capacidades y dones únicos, porque no puedes servir verdaderamente al mundo mientras todavía estás perdido en relación contigo mismo. Así que la primera tarea es el autoconocimiento. Conocimiento honesto y completo de quién eres realmente, de lo que realmente crees y de lo que eres realmente capaz. En segundo lugar, desarrollar una comunidad genuina. Encontrar a su gente, aquellos que comparten su visión, que están igualmente dedicados a crear algo nuevo, que pueden apoyarlo y a quienes usted puede ofrecerle apoyo, porque nadie puede hacerlo solo. Transformar el mundo es un trabajo colectivo. Así que necesitas encontrar a tu gente y luego comprometerte profundamente con esa gente. En tercer lugar, empezar justo donde estás. No esperar las circunstancias perfectas. No esperar hasta sentirte completamente preparado. No esperar hasta que el mundo de repente se vuelva diferente. Empezando ahora mismo, justo donde estás, con los recursos que tienes, para marcar la diferencia en el pequeño círculo al que puedes llegar. Y finalmente, Steiner ofreció un extraordinario mensaje de aliento a la generación de los 90. Sabía, a través de su visión del futuro, que esta generación enfrentaría desafíos extraordinarios. Sabía que habría momentos de profunda desesperación, cuando parecería que la situación era desesperada, cuando parecería que los problemas eran tan grandes que nada de lo que un individuo pudiera hacer podría marcar la diferencia. Sabía que habría tentaciones de rendirse, de ceder a la desesperación, de adoptar una actitud de que si no puedes salvar al mundo, al menos puedes salvarte a ti mismo. Sabía que habría críticas de las generaciones mayores, críticas de que la generación de los 90 era débil, egocéntrica, incapaz de hacer verdaderos sacrificios.
Pero Steiner dijo que los nacidos en la década de 1990 no deberían desanimarse por estas críticas o tentaciones, porque esta generación había sido elegida. Había sido equipada específicamente con los dones, las capacidades y el acceso a la sabiduría que necesitaría. Y cuando esta generación realmente recordara quiénes eran, cuando reclamaran su propia autoridad espiritual, cuando realmente se conectaran con su propósito, serían capaces de lograr cosas extraordinarias. El futuro aún no está determinado, no es algo que te suceda pasivamente mientras simplemente miras. El futuro se crea ahora, en cada momento, a través de las decisiones que tomas, de las acciones que emprendes, de la forma en que eliges vivir. Y la generación de los años 1990 tiene una extraordinaria oportunidad de participar activamente en la creación de ese futuro. Tienes la oportunidad era de reinventar cómo podría vivir la humanidad. Tienes la oportunidad de curar heridas que se remontan a siglos atrás. Tienes la oportunidad de crear tecnología que sirva a la vida en lugar de destruirla. Tiene la oportunidad de inventar nuevas formas de educación, economía, gobierno, comunidad. Tienes la oportunidad de restaurar la relación correcta entre la humanidad y la Tierra. Tiene la oportunidad de despertar a la humanidad a su verdadera naturaleza espiritual. Todo lo que necesitas es que reconozcas quién eres realmente, que reclames tu autoridad, que empieces justo donde estás, porque nunca estuviste destinado a vivir una vida normal. Nunca debiste conformarte con estructuras que no funcionan, ni aceptar el status quo que causa sufrimiento. Fuiste enviado aquí, en este momento específico, con una misión específica. Tu ángel de la guarda conoce esta misión. Tu yo superior conoce esa misión. Y en el fondo, incluso cuando dudas, incluso cuando estás perdido, incluso cuando tienes miedo, también conoces esa misión. Es posible que no puedas expresarlo con palabras, pero lo sientes, sientes el llamado. Sientes que hay algo que se supone que debes hacer. Y Steiner dice, escuchen ese llamado, sigue esa intuición, porque esa es la voz de vuestro propio destino cósmico que se les revela. La verdad que ofreció Rudolf Steiner es que el futuro no es suficiente. Despierta dentro de nosotros. No es algo que se haga por ti, es algo que creas a través de tus pensamientos, tus acciones, tus elecciones conscientes. Y la generación de los años 1990, su generación, ha sido específicamente equipada con la capacidad de crear un futuro que es radicalmente diferente de lo que crearon las viejas estructuras. Un futuro basado en la compasión más que en la competencia, basado en la sostenibilidad más que en la explotación, basado en una comunidad genuina en lugar de aislamiento, basado en la autenticidad más que en la pretensión, basado en la armonía con la tierra más que en el dominio sobre ella, basado en un acceso espiritual disponible para todos, y no solo para unos pocos elegidos. Y Steiner decía que este futuro no es un sueño imposible, es completamente posible. Solo está esperando que aquellos que tienen la visión y el coraje de despertar para poder comenzar a crearlo. El futuro está en tus manos. Naciste para este tiempo. Has sido elegido para este trabajo. Tu vida tiene un significado extraordinario, y todo lo que tienes que hacer es despertar a quién eres realmente. Porque ese es realmente el mensaje central que Steiner ofreció a la generación de los 90. Que no eres pequeño, no eres insignificante, no eres solo uno entre miles de millones en un universo al que no le importa. Eres un ser con un propósito cósmico. Eres una expresión de la voluntad divina encarnada en este momento específico para realizar una obra específica. Fuiste elegido antes de nacer. Fue preparado en los planos espirituales para que pudiera llevar a cabo su misión en esta vida. Y tu ángel de la guarda conoce perfectamente esta misión. Tus verdaderos amigos y tu familia espiritual, aquellos que llegarán a tu vida en los años venideros, conocen esta misión. Y por lo tanto, nunca estás realmente solo, nunca estás abandonado, nunca estás sin apoyo. Hay toda una red de seres espirituales y seres humanos despiertos que están trabajando para apoyarte, ayudarte, para asegurarse de que puedas cumplir tu misión. Lo único que se te pide es que despiertes. Empieza a vivir conscientemente. Empieza a tomar decisiones basadas en la verdad en lugar del miedo. Que puedas comenzar a buscar conectarte con tu propia sabiduría interior en lugar de buscar siempre a alguien fuera de ti que te diga qué hacer. Empiece a negarse a participar en sistemas que causan sufrimiento. Que comiences a crear, ya sea a través de tu arte, tu trabajo, tu presencia, nuevas formas de vida que honren la dignidad de cada ser. Deje que comience la curación, ya sea el trauma en su propio corazón o el trauma colectivo del mundo. Que puedas comenzar a amarte a ti mismo, a los demás, al planeta de una manera radical, incondicional y transformadora. El futuro no es suficiente.
despierta dentro de nosotros y dentro de ti. Ahora mismo, en este mismo segundo, el futuro está esperando despertar. Está esperando que te reconozcas. Está esperando que reclames tu poder. Está esperando que te conectes con tu verdadero propósito. Y cuando hagan esto, cuando suficientes miembros de su generación hagan esto, el mundo comenzará a transformarse. No a través de una revolución violenta, no a través de la imposición de ideologías, sino a través del florecimiento natural de una conciencia genuina en millones de corazones que finalmente han despertado a quienes realmente son. Esta es tu generación, este es tu momento, esta es tu vocación. Estabas preparado para esto, fuiste elegido para esto y ahora es el momento de despertar. Es hora de comprender verdaderamente quién eres. Es hora de reclamar tu autoridad espiritual. Es hora de empezar. Crea el futuro que sabes que es posible. Es hora de despertar a tu propio destino cósmico y comenzar a vivirlo con integridad, coraje y amor total. El futuro no llega por circunstancias externas. Despierta dentro de nosotros, a través de nuestra decisión de despertar. La generación de los 90 estaba específicamente equipada para tomar esa decisión. Él tiene los dones, tiene sabiduría, tiene el coraje. Todo lo que necesitas ahora es que te levantes y empieces. Naciste en este tiempo por una razón. El mundo lo llama, tu alma te llama, tu destino te llama. Es hora de responder, es hora de despertar. Es hora de reclamar tu misión y empezar a vivirla plenamente. El futuro te está esperando. Rudolf Steiner sabía que existirías. Sabía que nacerías en 1990, 1991 o 1992. Sabía que estarías leyendo estas palabras ahora mismo. Y dejó este mensaje específicamente para ti, que eres importante, que eres necesario, que tu vida tiene un significado extraordinario, que fuiste elegido antes de que el tiempo comenzara a estar aquí, ahora. Y ese futuro que sientes en tu corazón, es posible, ese futuro te está esperando. Despertar. Ha llegado tu hora. Tu futuro te espera. Empieza ahora, justo donde estás, con lo que tienes, porque todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Solo despierta.